Fíjense ustedes hoy, señor presidente, desapareció la infraestructura de adobe. Estas dos empresas francesas tienen la capacidad suficiente. Sobre la situación actual, los primeros que deben ser sancionados son aquellas autoridades que han sido corruptas. Te alcanzo una ofrenda de la Santa Madre Tierra. Invirtió más de 220 millones de soles. ¿Qué significa eso? Sencillamente corrupción. En la elaboración de este expediente. El cronograma del reinicio del saldo de obra. Compromiso, nuestra responsabilidad. Convocar a un paro regional. Que la corrupción nos lleva a este lugar y hay que decirlo públicamente. El día 22 de junio se firmaba un contrato para ver cuál era la empresa que debía de participar en este proceso. Lamentablemente, el día de hoy se va a poner en vuestro conocimiento, en todo este proceso de licitación y adjudicación, se ha caído ese proceso. Se ha caído la procura internacional para terminar la obra del Hospital Antonio Lorena. Un hospital condenado al fracaso, un hospital que necesita ser demolido, millones de soles tirados al agua. El progreso de la obra lo estimamos nosotros, de nuestra experticia, a 42% por la parte de infraestructura. Invirtió más de 220 millones de soles. ¿Qué significa eso? Sencillamente corrupción. Esta noche la cronología de la más vil corrupción que destinó al Hospital Antonio Lorena al fiasco. Hemos heredado un proyecto, quizás el proyecto más dañado por la corrupción, el proyecto más enredado y el de más alta complejidad para poder destrabarlo, para poder ejecutarlo. La verdad sin anestesia sobre la situación actual, por qué se cayó la licitación y los titubeos sobre el futuro de Lorena, solo aquí en Periodistas. Se va a pedir toda la documentación, es decir, los términos de referencia con la que se pretende hacer esta procura internacional para realmente entender si estas dos empresas francesas tienen la capacidad suficiente para poder viabilizar esta obra del Hospital Lorena. Ha pasado un año desde que se firmó el contrato de Estado a Estado con Francia. Los cusqueños volvíamos a tener esperanzas, volvimos a soñar con la conclusión de nuestro hospital. Los principales responsables aquí son el consorcio francés, por haber dilatado los tiempos, por haber incumplido el cronograma estricto. Después de más de un año, los plazos no se cumplieron. Al consorcio francés no le quedó otra que dar la cara y confesar que no pudieron sacar adelante la procura internacional, que el proceso de selección se volvió a caer, que no hay empresa que termine Lorena. Dos de los tres consorcios renunciaron a proponer, a enviar una oferta. La única oferta que recibimos es una oferta de un postor, pero sus parámetros, sus datos son demasiado alejados de nuestras expectativas. Por ejemplo, el presupuesto que han propuesto es más de 230% del valor referencial que hemos considerado para esa obra, y también han atrasado la culminación del proyecto por más de un año y 2 meses. Entonces, esta oferta obviamente no podía ser aceptable, es imposible aceptar una oferta con esas características y lamentablemente fue considerada insatisfactoria. Como lo escuchan, los franceses aseguran que la única firma que se presentó pretendía cobrar más de 1.200 millones de soles para concluir el hospital y que por eso la rechazaron. Para que investiguen todos los procesos que se han hecho hasta el momento de parte de las dos empresas francesas y se establezcan las responsabilidades que en este caso haya administrativas, civiles o penales
que pudiera existir. ¿Y cuál será el futuro de Lorena? El consorcio francés ensaya una salida, fragmentar el proyecto, avanzar con el desmontaje y demolición, simplificar la obra. Entonces, hoy, ¿qué hacemos con esa situación que todos lamentamos? Ahora la solución es ampliar el proceso de contratación hasta encontrar y buscar y recibir una oferta satisfactoria. Estamos trabajando sobre una nueva estrategia que permite modificar un poco los riesgos. Aseguran que con menos riesgos para la empresa, esta vez sí, en serio, de verdadcito, el Lorena va. En marzo del año próximo hasta la culminación del hospital en septiembre del año 2023. Las explicaciones de los franceses no convencieron. Los trabajadores del Hospital Antonio Lorena decidieron hacer un paro. Quieren certezas, garantía del alto nivel. Los trabajadores del Hospital Lorena, sorprendidos por esta situación y en una situación de impotencia, hemos realizado el día de ayer una asamblea de todos los trabajadores donde se ha decidido, en primer lugar, convocar a un paro regional para el día 20 de julio, para lo cual invitamos a todas las fuerzas vivas del Cusco, organizaciones gremiales, a las autoridades regionales, municipales, a participar de este paro. Esperamos que sea lo más contundente posible para que de esta forma se haga sentir al gobierno central de que acá en Cusco necesitamos un hospital. A ese pedido se unió el gobernador regional. A través de esta carta, Jean Paul Benavente pide al presidente Francisco Sagasti y al ministro de Salud que vengan a Cusco. Y lo que queríamos es que ahora se garantice pasos importantes para lograr encontrar la mejor propuesta posible. Pero ¿por qué la conclusión de Lorena parece estar sumida en una maldición? El consorcio de Francia también reveló que este elefante blanco apenas tiene un avance del 41%. Peor aún, requiere la demolición de algunos sectores. Hay que completar y terminar el casco, se hacen los interiores, se equipa y se terminó el hospital. Efectivamente, ustedes en el recorrido que han hecho han comprobado que hay mucho deterioro en ese hospital, hay muchas falencias técnicas que es lo que se ha detectado. Por eso de ese 71 hemos bajado al 42%, increíblemente, y ese es el paso del tiempo, ese es el costo de la corrupción también, que se construye como saldo de obras, sino tiene que haber desmontajes, tiene que haber demolición, tiene que haber nuevas construcciones, tiene que haber adecuación a las nuevas normas. ¿Y quiénes son los responsables de tanta anomalía? Hasta el momento, nadie responde por este hospital. Esta triste noticia, en el cual una vez más se suspende el plazo de ejecución del saldo de obras del Hospital Antonio Lorena, ha habido una preocupación y constante respecto a que esto se ha perdido bastantes años en la ejecución producto de actos de corrupción de parte de funcionarios de las anteriores gestiones. No hay pues digamos, información, ningún hecho incompleto, ¿no? Esto de todas maneras preocupa, ¿no? ¿Cómo dejaron ustedes? Porque se les echa la culpa prácticamente. No, fíjese, ante una corrupción que hubo de la empresa de Dios, se había valorizado al 75%, ¿no es cierto? Pero en realidad esta obra estaba ni a la mitad. Aunque usted no lo crea, no existe ningún sancionado por esta obra en pésimo estado. Que la corrupción nos lleva a este lugar, y hay que decirlo públicamente. Los primeros que deben ser sancionados son aquellas autoridades que han sido corruptas y que han hecho este daño al pueblo del Cusco. Desde el 2015 que quedó paralizado, este es el monumento al desprecio por la salud de quienes más lo necesitan. Para realmente entender si estas dos empresas francesas tienen la capacidad suficiente para poder viabilizar esta obra del Hospital Lorena. En todo caso, si no tienen la capacidad, hasta tal vez pedir que bajo otra modalidad se pueda reiniciar la obra del Hospital Antonio Lorena. El sueño de tener un nuevo hospital se convirtió en una pesadilla de la que aún no podemos despertar, en una misión que aún ninguna autoridad ha sido capaz
de lograr.